Buenos días amigos, Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy martes 7 de septiembre del 2021. Aquí estamos de nuevo como todos los días compartiendo con ustedes las principales informaciones que se producen en la sociedad. Ayer, crónica de unos decretos, así como dice el libro, crónica de una muerte anunciada, crónica de unos decretos anunciados que ya todo el mundo lo sabía y todo el mundo estaba esperando desde el 16 de agosto, pero el presidente, en función de sus asistentes estratégicos y eso, se tomó su tiempecito para no, bueno, vino el discurso, vino las réplicas del presidente Fernández, del PLD, del presidente Fernández, del gobernador del Banco Central. Y en ese ir y venir, pues ahí ya, ¿verdad? Se quedó el asunto, pero pasaron 2 semanas y hoy ayer el presidente emite los decretos en donde remueve la mata y mediante el decreto 542 suprimió la Dirección de Comunicación, el DICON, donde estaban los bots de Marchena, la Dirección de Información, la DIAPE, de Información, Análisis y Programación Estratégica, que en el gobierno pasado la dirigía Tejada Holguín, y en este gobierno del presidente Abinader estaba dirigida por Homero Figueroa, el comunicador, sí. Y la Dirección de Información y Prensa. Elimina los 3 y crea lo que se llama la Dirección Estrategia y Comunicación Gubernamental. Y en esa posición designa a Homero Figueroa, que había sido su director o algo así del Diario Libre, después del Metro, programas de televisión, realmente un asesor, un periodista, no como Milagros Germán, que estuvo ahí dirigiendo las comunicaciones gubernamentales y obviamente las quejas llovían por un tubo. No podía ser de otra manera, ella realmente no estaba preparada para esa posición. Ahora la envían a Cultura. Vamos a ver que ahora en Cultura, ahí está un poco más cerca porque ella lo que es presentadora de televisión, programa y eso, pero realmente no ejercía el periodismo ni tenía esas habilidades comunicacionales de estratégicas de comunicación. Y una de las debilidades que le hemos visto a esta administración, yo lo he dicho por acá, he puesto en mis twitters, es la comunicación. Si se falla en los aspectos comunicacionales, entiendo que eso habrá de cambiar ahora con Homero Figueroa. Por igual, el presidente que desbarata esas 3, pero también crea la Dirección de Prensa del Presidente. Antes decía del Palacio, como que para diferenciar, Dirección de Prensa del Presidente, y designa a Daniel García Archival, periodista de larga data, especializado en asuntos turísticos y que estuvo en un programa matutino de mucho rating en el país durante muchísimo tiempo hasta que se va a Palacio. Y parece que era el segundo de Milagros y no se llevaban, porque ella era la que tomaba la decisión y veíamos las colocaciones y aquí, y los popis por allí, los popis por acá. Y yo comentaba con uno de los asesores del presidente, en términos de estrategia, sobre las falencias comunicacionales. Digo, pero ustedes ya están masoquistas parecen, porque además de, entonces a quienes le paran dando las puñaladas y manipulando y tergiversando las cosas, a esos son los que apoyan y patrocinan. Y que son bocinas destartaladas y ya con sonido, ¿verdad?, distorsionado, que todo el mundo, la población lo sabe. Pero así era que se estaban manejando las cosas. Entonces, Homero Figueroa, éxitos en su función. Homero es una persona brillante, un asesor que ha trabajado en diversos países en sus asuntos de asesoría comunicacional y estratégica. Ahí está Homero. O sea que es una persona ducha en la materia, no como Milagros Germán, que realmente fue ahí a aprender y realmente no aprendió. No aprendió, definitivamente que no. Y Daniel García Archival, que ha estado siempre con el presidente y que lo tenían pisoteado, pues va a dirigir su área, Dirección de Prensa del Presidente, las informaciones, todo lo que tiene que ver con el despacho gubernamental y algunos funcionarios también del Palacio, presumo yo, fundamentalmente. Entonces, la función de gestionar las acciones comunicacionales del presidente de la República e informar sobre las actividades del presidente y sus funcionarios. Eso es lo que hace el speaker del gobierno, de Palacio, pero Homero se va a encargar de lo que es la parte ya estratégica. Y fíjense si
estaba mal la administración y que yo ayer contaba las dos declaraciones, tanto la del presidente sobre la delincuencia como la de Chu, el ministro del Interior, sobre la propia delincuencia. Y ayer sale él y decía que con las acciones de un comunicado apresando a la banda de malhechores, 5 presos y están persiguiendo a los otros, de los motorizados, esos que andaban azotando San Jerónimo y toda esa zona colindante con Herrera y Los Prados, etcétera. Yo decía que la policía le había sacado las castañas del fuego a la propia administración con los hechos, porque había apresado. Cuando dicen que tiran la toalla, cuando dicen que no tienen recursos, la policía demostraba y daba hacía un comunicado y en la práctica desdecía eso que se estaba diciendo y hacía lo que uno esperaba que hiciera, ¿verdad? Que es perseguir la delincuencia y darle con lo que tenga que darle. Entonces, pero sin embargo, entonces, para que ustedes vean si va mal la cosa o si no, si es simple gadejo de uno, miren ustedes, como hacen una cosa con la mano y las desbaratan con los pies, como dice el refrán. Ayer el propio director de la policía, porque ahora se llama director, sale con unas cifras estadísticas que la delincuencia ha bajado un 24%. Y el titular de uno de los periódicos dice, las cifras oficiales sobre la delincuencia contrastan con la percepción de la gente y con la realidad. Mira, por más que lo diga el jefe de la policía, que los atracos, arrebatos, hurtos y roturas disminuyeron un 24% en los primeros 8 meses de este año 21, comparado con el 19. Comparado con el 20, con el 19, oigan. Y que bueno, que el promedio mensual de delitos de ratería han bajado un 24, de 7.853 a 5.993. Será los que van a poner la querella en la policía. Porque eso no es, el promedio mensual de atraco habría bajado de 2.728 a 1.946. Entonces, por eso es que les digo que lo que hizo con las manos ayer, con ese comunicado, apresando a esa gente y haciendo unos operativos en Santo Domingo Oeste, por ahí, se hubiera quedado callado y hubiera quedado todo muy bien. Pero viene hoy o sale con unas estadísticas que nadie las va a creer. Eso están como los números del COVID, que digo yo, a mí no me cuadran. No porque no las crea, sino porque no me parece que sean... el análisis científico hacia los laboratorios y unos protocolos, cuando se hacen estudios estadísticos de mercadeo, de marketing, eso de la muestra, la toma muestral representativa, eso tiene su técnica, su detalle. O sea, ese diagnóstico, para que sea adecuado, tiene que estar bien, el termómetro tiene que estar adecuado, calibrado, etcétera, todo ese tipo de cosas. Entonces, yo no diría que no sean esas cifras, son las que él tiene. Ahora, ¿son esas las cifras representativas de lo que está sucediendo en la sociedad? No me parece. No las pongo en duda, pero no me parece, como no le parece a nadie. No le parece, solamente una bocina descascarada, desgañitándose, que no quiera razonar, se va a atrever a decir eso. No, porque ahora las redes sociales, eso ocurría antes. Que pasa que ahora todo el mundo tiene... Oiga, a mí una comunicadora esta mañana y a otro queriendo maquillar la cosa. No, compadre. Ayer, para que no nos vayamos muy lejos, ayer, cerquita de aquí, nosotros estamos en el Mirador, cerquita de aquí, matan a un teniente que hacía de mensajero, ahí en el túnel de la Núñez, en pleno centro de la capital, donde están todas las torres de la Nacaona, donde está el Carol Morgan, donde vive uno, donde uno pasa. Estábamos aquí en el programa justamente cuando ocurrió ese suceso. Entonces, no es asunto de percepción, no es asunto de estadística, ni el número que usted quiera vender, porque usted lo que se está desacreditando, porque ahí están los hechos. Ahí vemos en las redes, no es porque todo el mundo tiene un celular, que ahora hay cámaras, que se ven, que antes pasaban, que no pasaban. No, eso no es el punto. El punto es que están ocurriendo y ocurren. Y de eso, venir con ese argumento es hacer como el avestruz y meter la cabeza en el hoyo para no ver el sol, pero el sol sale ahí, te está dando en el espinazo, en la espalda te da, aunque tú metas la cabeza en el hoyo. Comen hierba,
Millones de vacas no pueden equivocarse, como decía el difunto Facundo Cabral. Entonces, para que ustedes vean, si se hubiera quedado callado con lo de ayer, ya era excelente. Pero la verborrea y la falta de estrategia y el timing, porque es que la estrategia es eso. Táctica, estrategia. Oportunidad, timing, tiempo para las cosas, como dice el Eclesiastés. Hay tiempo para la siembra, hay tiempo para la siega. Si se hubiera quedado callado el jefe de la policía y no da esa cifra, con lo de ayer hubiera sido perfecto. Apresaron a los tigres, están persiguiendo a los otros, hicieron un operativo, demostraron que sí, que ellos sí pueden. No, que ha bajado, eso no lo cree nadie. Entonces, para que ustedes vean, si lo que estoy diciendo es así o no, hoy mismo está el obispo Castro Marte de la diócesis de Higüey, de la Basílica, diciendo que la situación de inseguridad es como en la Biblia dice, hizo un tuit, donde les leo el tuit, justamente el tuit, para no decir, dice, los ciudadanos estamos como el profeta Isaías con el tema de la delincuencia y la inseguridad ciudadana, gritando en el desierto ante la indiferencia o incapacidad de las autoridades para dar respuesta a esta problemática que mantiene a la ciudadanía atemorizada. Recuérdense lo que le dijo frente a frente el obispo ese ahí en Jaina cuando estaban inaugurando al presidente, que ni a 1 centímetro de Palacio se está seguro. Entonces, señor jefe de la policía, usted se hubiera quedado callado ayer. Con lo de ayer y el comunicado, usted estaba, mire, en la cúspide. Usted le hubiera hecho un gran trabajo estratégico, fundamental. Usted le sacó ayer las castañas del fuego, usted dio la cara por el gobierno. Porque las declaraciones, tanto del presidente como del ministro del Interior, no fueron afortunadas. Fueron desalentadoras. Y lo primero que uno hace, cuando yo jugaba básquetbol, y los buenos entrenadores, y cuando entrenaba, yo entrené, llegué a los muchachitos ahí, los minibásquet y eso, uno los motiva antes de ir al juego. Por eso hasta lo ponen hacen un grito de guerra antes de entrar, para que entren motivados. Tú no puedes desalentar las tropas. Entonces esas dos declaraciones a la ciudadanía las puso patas para arriba. Dijo, pero venga acá. ¿Y ahora? Si esos son los que deben defendernos, si oye lo que están diciendo, entonces ¿para dónde? ¿Cómo nos salvamos de esto? Entonces, él lo hizo bien ayer con eso, pero con estas estadísticas queriendo justificar y vender. Recuérdese, señor jefe de la policía, que tuvimos uno que se llamaba Monchi Fadul en Interior y Policía, que decía que la delincuencia era asunto de percepción. ¿Percepción? Ah, percepción. Que damos seguridad. Aquí ha bajado 24%. Habrá bajado por las casas donde hay seguridad, donde están los guardias que cuidan las casas suyas. Pero no es lo que hay en la ciudad, ahí en Villa María. Villa María, eso queda ahí por la Duarte. Iban a inaugurar una tienda, estaban poniendo con los vidrios cerrados, los tigres rompieron la puerta de vidrio, se metieron y los asaltaron. Acullá, aquí, allá y en todos sitios. Entonces no venga, señor jefe de la policía, con esa historieta. Y hace bien el presidente, por consiguiente, removiendo su equipo de comunicación, porque una de las fallas fundamentales de esta administración es esa. Aparte de cualquier otra cosa, también, porque hay que comunicar, hay que ser proactivo en cuanto a eso. Hay que motivar las decisiones gubernamentales, hay que legitimarlas. Pues si la gente no sabe por qué se toma una medida, yo decía en un tuit, cuando se anuncia lo del fiduciario, cuando se anuncia lo de la auditoría y la contratación de la operación y mantenimiento para Punta Catalina, yo decía, pero yo estoy de acuerdo con esas cosas. Y entonces muchísimas críticas, y le decía, es que falla la comunicación, falla la explicación de motivos. Tú tienes que explicarle a la gente para que la gente sepa, esté edificado, conozca. Y, no, pero espérate, no, lo que está diciendo aquel no es como lo dicen, o esto no no se va a hacer como alguien por ahí salió. No, esto se va a hacer por tal razón, y se va a hacer de esta manera. Entonces, ¿qué pierdes tú con ser explícito, con ser, motivar y presentar a la población transparentemente lo que tú vas a hacer y por qué lo vas a hacer? Entonces, ¿qué tú logras con eso? Logras que la población te endose las políticas, te apoye esas políticas, y no te las critique sin ton ni son, porque enemigos francotiradores habrá.
ideológicos, por intereses o, por ejemplo, como hemos dicho aquí, aquí hay gente que apuesta al fracaso total de esta administración. Como los mediocres, por lo general, el mediocre lo que hace es que te quita la escalera. Si te ve subiendo, te mete el pie, no se prepara a él. Si ve que tú eres rápido en fútbol, va y te mete el pie. Él no aprende a hacer dribbling para, ¿verdad?, él superarte. Si tú ves que tú estás progresando, él no se faja a estudiar. Uno se mataba con una humeadora, con una lamparita. Gracias a Dios los hijos de uno cuando se iba la luz por lo menos tenían un inversor, una cosita. Nosotros teníamos que fajarnos, me acuerdo de esos apagones de antes. Todas las noches se iba la luz, San Juan. Yo no, con su lámpara estudiaba, qué sé yo. Entonces uno se fajaba, no era haciéndole zancadillas al otro. Entonces el mediocre lo que hace es eso. Ahora, si tú te preparas y superas al otro y le superas y avanzas, y siempre es bueno tener a alguien de frente que vaya corriendo delante de ti para que tú te motives. Pues cuando tú vas adelante tú crees que te la estás comiendo, y cuando va a otra liga, allí tú corres a 10, allí corren a 8, a todo lo que da. Entonces tú crees que te la estás comiendo. Entonces los mediocres apuestan al fracaso de los otros. En estos que están, porque tienen sus razones, ese gobierno que acaba de salir, que los están persiguiendo, ahora mismo vamos a ver lo que acaba de pasar con el caso del antipulpo. Esa gente lo que no tienen futuro, como yo digo por aquí, de manera figurada, porque a ellos lo que les espera es cárcel y presidio, a la mayoría. Olvídense ustedes, y nosotros todavía no hemos visto, pero esos expedientes van a salir por ahí tan pronto se tengan las auditorías, que fueron maquilladas, que lo sabemos. ¿Por qué las maquillaron? No seamos tontos. Entonces, esa gente, lo que están apostando, ellos hacen, había unas tiras cómicas en el Caribe que se llama El Doctor Merengue, y era una persona un personaje hipócrita, que por ejemplo era como un gordo así, y muy emperifollado él, y que se pasaba por ejemplo doña Matilde por ahí. Ay, doña Matilde, pero usted sí está elegante. Y cuando ella pasaba, entonces di que por detrás decía, esa gorda vieja, qué sé yo qué, mira la ropa que se puso. Por ejemplo, más o menos un ejemplo de lo que le digo. Ellos podrán decir una cosa por delante, pero por detrás se están dando la puñalada. Apuestan a todo, al descrédito, al fracaso, a que esta administración se desmorone, porque es lo único que lo puede salvar a ellos del cadalso, de la cárcel, de tener que expiar sus culpas, de pagar sus cuentas, de que le pasen la factura de lo que cometieron durante esos 8 años, desastrosos para la vida moral e institucional de este país. Pero hay otras personas en este país que no apostamos a eso. No, queremos que el presidente lo haga bien, porque esto es un asunto entre competir por quién lo haga mejor. No meterle los pies para que él fracase y se caiga de bruces, no. Yo lo que necesito es que haya mucha actividad económica para que mis hijos puedan entrar a trabajar. Mi hijo que viene ahora de México, graduado, que no se me quede por allá, que no se vaya para Panamá, que le están haciendo ofertas, no, pero es que venga para acá a aportar sus conocimientos, pero que encuentre donde le paguen y buen salario, y que eso se logra con dinamismo económico, con crecimiento de la economía, y me alegro que vayamos a crecer 3.5 comparado con 19, y que crezcamos 7, 8, 10%, para que los hijos suyos también encuentren empleo y un buen trabajo, y cambien de trabajo y haya movilidad. Y el que está desempleado, esos jóvenes que salen, pues consigan para hacer su pasantía y que ganen su chelito y su experiencia. Eso es lo que yo apuesto. Y que las empresas pues tengan efectivo, que muevan, para que pongan anuncios, para que uno, ¿verdad?, pueda mantenerse en el medio y que pueda uno hacer asesoría, que haya dinamismo, actividad económica. Todos nos beneficiamos. Y el que le sobran 3 pesos no tiene, cónchole, que tengo que ir al médico, pero tengo que pagar una diferencia de 1.500, pero no tengo. Ahí se enferma, se deja morir, y porque no tiene. No, lo que queremos es que haya dinamismo, que los precios bajen, que el gobierno sea exitoso. Y entonces, cuando lleguen los procesos electorales, se compite porque, bueno, él lo ha hecho bien, pero yo lo puedo hacer mejor. No es un desastre. O sea, ¿verdad? Que no tenga por qué ser así. Que haya diferenciación entre las políticas.
entre la experiencia administrativa, entre la pulcritud que se estén manejando las cosas. Ah, no, él lo hizo pulcro, yo también lo voy a hacer pulcro. Y tengo que hacerlo, esta sociedad ha cambiado. Entonces, pero hay otros que apuestan al fracaso. Pero no es el caso nuestro, ni de la gente sensata de este país, ni del empresariado, ni verdad. Y lo estamos, y los mismos, hasta los esquemas de, vamos a decir, de oposición, lo denotan. Hay unos desaforados. Yo no he criticado, preocupante el endeudamiento, pero no se puede haber crítica el endeudamiento porque es una realidad de la pandemia. Al gobierno se le caen los ingresos, se le incrementan los gastos. ¿Qué iba a hacer? Lo mismo que hizo el gobierno de Danilo, coge prestado, pero Danilo cogió sin ton ni son 25.000 millones de dólares en 8 años. Duplicó la deuda, que Leonel se la dejó en 19.000 millones, en 20.000 millones. La metió en 44 antes de la pandemia, más el viaje que le metió para allá. Ah, bueno, entonces, les decía, esa gente sí apuestan al fracaso de esta administración, pero nosotros no tenemos hacha que afilar contra el presidente Abinader. El presidente lo ha hecho mejor que la mayoría de sus funcionarios, que son los que han metido la pata y que lo han obligado a él a tener esa sobreexposición, y por eso se está modificando ese esquema de comunicación. Presidente es mejor valorado que todos ellos, o que la mayoría de ellos, porque muchos lo meten en problemas y él tiene que salir a dar la cara. Pero esa sobreexposición y ese equipo, esos jugadores que verdad cometen errores, que no juegan bien, lo obligan a él a tener que hacer un doble esfuerzo. Ahí está, cambiando el esquema de comunicación, porque ahí había una falencia. Entonces, miren ustedes, por lo que yo les decía, hay quienes apuestan al fracaso. ¿Por qué? Porque no tienen de otra. Mira lo que sucedió ayer. Ayer, en el tribunal, donde se está conociendo la medida de coerción para 3 de los imputados, el Ministerio Público acaba de pedir que sean medidas de coerción domiciliaria, arresto domiciliario. Para 3 de los que están sometidos desde noviembre. ¿Recuerdan ustedes el primer caso, el Pulpo, en donde está el hermano del presidente, Alexis Medina, la hermana Magales, Francisco Pagán, de OISOE, Fernando Rosa, el otro señor de OISOE se llama Aquiles Christopher, el ingeniero encargado de obras ahí, el jefe de mano derecha de él, y otro que es Esteban Julián Suriel Suazo, que ese era un testaferro, que tenía compañías, pero a su nombre, pero que era prestanombre porque eran de Alexis Medina. Entonces, ayer anuncia, como que fuera la gran cosa, el abogado de Alexis Medina, Julio Curi, sí, ese mismo, el que ustedes se imaginan, ese que ustedes conocen, que Francisco Pagán, Christopher y Esteban Suriel han pasado a colaborar con el Ministerio Público, como que si eso fuera algo malo. Al contrario, igual que Girón, el que dio todas las declaraciones y desenmarañó todo lo del general Cáceres y la pastora y el grupo. Ah, porque ellos no se van a fuñir con J por otros. ¿Ustedes recuerdan lo que hizo Hermosén? Rafael Hermosén, el excontralor, que dijo, no, a mí me mandaron a hacer una cosa y yo no la quería, y yo no estaba en eso, en una reunión, y porque yo me opuse, porque había que hacer lo que ellos querían siempre, lo que esas empresas coaligadas eran todas. Lo llamó Peralta o lo orbilaron y lo quitaron. Ah, pero él está colaborando y dando todas las informaciones que sabe y todo, y lo dio en aquella vez cuando estaba el juez Vargas, cuando eso, ¿se acuerdan? El juez Alejandro Vargas, antes de que lo promovieran a la corte esa donde está. Entonces, él lo da como que esto fuera una cosa mala, pero mala para usted, pero buena para el proceso, porque ahora se van a saber cosas y quién ordenaba y quién decía y por dónde le entraba el agua al coco. Y eso pasa siempre. Hay un famoso juicio de unos mafiosos italianos de Nueva York, de Brooklyn, ahí Gotti creo que era. Y siempre es así, consiguen uno y cuando en El Padrino, aquel que se torció, que iba a dar las declaraciones, le trajeron el hermano de allá de Palermo, de Sicilia, qué sé yo, y se lo sentaron ahí como un metamensaje: si tú traicionas,
la omerta, esa promesa solemne de silencio que es fundamental para los mafiosos, pues ya tú sabes lo que le va a pasar a toda tu familia, a la familia. Entonces ellos, ahí obviamente el tipo, bueno, al final se suicidó. ¿Te recuerdan ese capítulo? Sí, interesantísimo. Pero es lo que pasa siempre. Y en las asociaciones malhechoras, el crimen organizado, la droga, los fraudes donde hay siempre hay un eslabón, el eslabón más débil. Las cadenas se rompen por el eslabón más débil. Puede ser muy fuerte por aquí, pero si hay ahí es el que... Entonces, empieza a suministrar todos los insights, las interioridades, de los intersticios, de cómo se movían las cosas, cómo se hacían, cuál es la estrategia, dónde están, a dónde que van los recursos, cómo lo manejaban, cómo venían, cómo iban, a quién le daban, a quién no le daban. Y entonces las autoridades empiezan a hacer su mapa, bueno, aquí, allí, aquí. Y obviamente, como se tiraron una vez aquí en Puerto Rico, el FBI bajaron con 3 aviones, 747, y se llevaron como 700 presos. Todas las autoridades policiales, fiscales, judiciales, de todo, porque era un entramado de corrupción tan extendido, duraron años investigándolo. Eso hace, no se recuerdo cuánto, 6, 7, 10 años, no sé, pero sucedió. Vinieron del Departamento de Justicia, se lo llevaron a todos. Lo montaron en un avión, los agarraron en un día, como se tiraron aquí buscando a César el Abusador. ¿Por qué no agarraron a César el Abusador? Sí, César el Abusador estaba ese domingo y el fin de semana en Hard Rock Café en Punta Cana. Ahí está la foto con todos sus guaremates, con toda su gente. Ah, porque le dieron un llamado de la misma Procuraduría. Alguien lo delató. Le dijo, mira, te están buscando. Cuando se tiraron el lunes a las 6 de la mañana, allanar todas las discotecas que estuvieron fietando la noche, y el tipo había puesto pies en polvorosa, de NCD, de Procuraduría. Todos eran delincuentes, estaban al servicio del crimen organizado. ¿No ven cómo borraron todos los expedientes? Ah, entonces aquí este abogado, que en cualquier cosa de lo malas de que tú los busques siempre aparece, Julio Curi, pero los abogados defienden, ¿verdad? Hacen abogadeces. Que ellos están colaborando con el Ministerio Público. Pues qué bueno, el Ministerio Público nos representa a nosotros, a la sociedad. Qué bueno que esas personas les tomó tiempo, ciertamente el señor está enfermo, el otro está enfermo, pero debieron pensarlos antes de. Yo recuerdo, yo me encontraba muchísimo con este señor Pagán en un restaurante que está aquí cerca del Parque Independencia, en la Independencia, un restaurante, no le voy a hacer promoción, español, fenomenal, de larga data, ahí frente a la farmacia de mi tío. Siempre ahí con su mesa final, la mesa de última de allá, con un viaje de gente. Ay, caramba, mira, le gustan. Pero bueno, si lo pagaban con sus recursos, no había ningún problema. Si lo pagaba con los recursos de la institución o lo que sea. Pero ese no es el punto aquí. Él llevaba una vida muy, ¿verdad?, tranquila y, ¿verdad? ¿Por qué meterse en esos líos? Pues se metió, ahí está involucrado. Y ahora decidió cooperar. Por eso el Ministerio Público dice, bueno, como ellos están cooperando, yo no tengo por qué tenerlos presos allá en Najayo. Lo podemos tener ya como prisión domiciliaria, como estaba Hermosén, como está Magali, que se le hizo una consideración como mujer, me parece, porque hay otra, la pastora está presa en la cárcel, no con medida de arresto domiciliario. Pero para que ustedes vean, entonces, estas son la gente que ante todas esas cosas que van surgiendo, a lo que apuestan. Y yo no diría, no solo, bueno, cuando tú apuestas, tú llevas dinero a apostar, cuando eso es en la banca. A lo que apuestan es a que este gobierno se vaya por el sumidero, porque aquí se armen problemas, porque aquí fracasen, porque aquí haya problemas que hagan que el gobierno tenga que soltar y tenga que ir a negociar. ¿Por qué ustedes creen? Yo digo, es torpe ponerse a hacer el coro a esa gente en oposición descontrolada, feroz, rabiosa. No, que ellos respondan, que tienen sus cuentas pendientes. Para los gobiernos hay que dejarlo batear. Una administración va a dar sus hits
Va a cometer sus errores, va a dar su toquecito, va a dar poncharse, todo lo que tenga que hacer. Pero tú tienes que dejarlo que ejecute. Pero no te le vas a poner, obviamente, tú pichas y él juega, él batea. Tú cubres y el otro batea. Y se cambian y se intercambian. Pero hay quienes no es así. Lo que quisieran armar un rebú para que el juego se acabe. Y el juego se acabe y todo eso se caiga. Hoy no era lo que intentaban hacer con los expedientes. El expediente de Andy Dawager, el procuradorcito Jan Alain lo había archivado, y lo de Temístocles, y lo de fulano, y lo de Perencejo, y lo de los Sutanejos. ¿Y qué dijeron los tribunales? ¿Qué dijeron los jueces los otros días? No, eso es irregular todo, nada de eso está archivado. Porque así era que se manejaban. Bajo un régimen de impunidad, a los míos los protejo, a los otros los persigo, no por meterlos presos, sino para doblegarlos, para que apoyen mis proyectos presidenciales, que era lo que hacía Danilo. ¿No se acuerdan que tenía sometido ahí a uno que es senador y Domínguez Brito dejó perimir el plazo y no apeló en la Suprema Corte de Justicia? Porque no le interesaba perseguir la corrupción, le interesaba ese activo político muy eficaz que trabajara para su reelección. Entonces esas son las cosas que hay que saber y tener pendiente. Y hace bien el gobierno con modificar su equipo de comunicación, porque realmente una de las falencias fundamentales estaba ahí. Supongo seguirá haciendo cambios, el presidente no los quiso hacer. El 16 dijo, no es necesariamente el 16, lo había advertido. Y me parece que sí, porque se iba a diluir en el discurso, iba a matar el discurso y ese tipo de cosas. Entonces, estratégicamente se tomó su par de semanas, que en términos de lo que está pasando eso no es nada, y ahora empieza a mover la coctelera. Y evidentemente tendrá un resultado diferente, porque no es lo mismo Homero Figueroa, un asesor comunicacional, un experto, un comunicador que dirigió un área de estrategia, que una señora comunicadora, presentadora de televisión, pero sin el bagaje y sin la experiencia. Definitivamente era una diferencia del cielo a la tierra. Y ni siquiera archivar también hubiera hecho mucho mejor papel que ella. Le auguramos éxito en su cultura y éxitos a Homero y éxito a Daniel en su función prácticamente de encargarse de la comunicación del presidente. Esto es Economía y Mercados, amigos. Hacemos una pausa, venimos en breve con más.